Hola a todas y todos, qué gusto volver a encontrarnos. Mi nombre es Verónica, y como saben, estaré acompañándolos como anfitriona durante este diplomado en primeros auxilios. Antes de comenzar, quiero agradecer una vez más a Practice ASAC y Craptica, quienes hacen posible este espacio de formación como auspiciadores oficiales. Como recordarán, este diplomado está organizado en 4 módulos, que se desarrollan en 4 días consecutivos. Ya ayer trabajamos el primer módulo y hoy avanzamos con el segundo. Para que lo tengan presente, los módulos son los siguientes. Módulo 1. Estructura de la atención en emergencias. Módulo 2. Botiquín y prevención en la vida cotidiana. Módulo 3. Reconocimiento de urgencias médicas frecuentes. Módulo 4. Emergencias ambientales en desastres. Vamos a dar un par de minutos para que más participantes se terminen de conectar y podamos empezar juntos la sesión de hoy. Ya en breve estaremos comenzando, así que los invito a que se pongan cómodos y se preparen para aprovechar al máximo este segundo módulo. Muy bien, ahora sí damos inicio oficial a nuestra jornada de hoy. Mi nombre es Verónica y les doy nuevamente la bienvenida al Diplomado en Primeros Auxilios. Como les decía, hoy nos corresponde el módulo 2, Botiquín y prevención en la vida cotidiana. Este módulo es muy importante porque no solo hablaremos de qué elementos debe contener un botiquín bien preparado, sino también de la prevención, que es la mejor manera de reducir riesgos en nuestro día a día, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela o incluso cuando viajamos. Así que prepárense porque estoy segura de que les dejará herramientas muy útiles para aplicar en su vida cotidiana. Sin más, le doy la palabra a nuestro profesor Mateo. Adelante, profesor.
Muchas gracias a Verónica por la apertura y por darnos el pase en este segundo día del diplomado. Bien, vamos a iniciar con el tema 1, función del botiquín en primeros auxilios. Y aquí quiero que pensemos en algo sencillo. Cuando hablamos de primeros auxilios, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Muchos seguramente imaginan un botiquín. Pero la pregunta clave es, ¿para qué sirve realmente un botiquín? ¿Es solo una caja con medicinas o va más allá? ¿Qué es un botiquín en el contexto de primeros auxilios? Es un conjunto organizado de materiales e insumos que permite brindar una atención inmediata y básica a una persona lesionada o enferma. No es solo una caja con objetos, sino una herramienta esencial para responder rápido y con orden en una emergencia. Su función principal es facilitar la aplicación de los primeros auxilios hasta que llegue ayuda profesional. Funciones principales del botiquín. 1. Atender lesiones leves, cortes pequeños, raspones, picaduras, torceduras. 2. Brindar soporte inicial en emergencias más graves. Detener una hemorragia, inmovilizar temporalmente, proteger una herida. 3. Prevenir complicaciones. Al actuar rápido se evita que una lesión menor se convierta en algo más serio. 4. Apoyar en la estabilización de la víctima, mientras llega la atención médica. 5. Organizar la respuesta. Un botiquín bien equipado evita improvisación y pérdida de tiempo. ¿Por qué es indispensable tener un botiquín? Porque los accidentes ocurren en cualquier lugar. Casa, escuela, trabajo, viaje. Porque la rapidez en la respuesta depende de tener lo necesario a la mano. Porque contar con insumos básicos transmite calma y seguridad a la persona afectada y a quienes ayudan. Un botiquín no evita que ocurran los accidentes, pero sí puede cambiar radicalmente el desenlace de esos accidentes. Ejemplo práctico. Imaginemos que alguien se corta con un cuchillo en la cocina. Si no hay botiquín, se pierde tiempo buscando un trapo viejo o improvisando con lo que haya. Si sí hay botiquín, de inmediato se toma una gasa estéril, se ejerce presión y la persona está atendida en segundos. El resultado cambia completamente, aunque el accidente haya sido el mismo. Consejos prácticos sobre la función del botiquín. Debe estar siempre listo y accesible. No sirve de nada tener un botiquín guardado bajo llave o en un lugar escondido. No es un almacén de medicinas. Su función es apoyar la atención inmediata y temporal. Un botiquín organizado y revisado es tan importante como tenerlo. Reflexión adicional. El botiquín cumple también una función educativa. Nos recuerda que la prevención y la preparación son parte de la cultura de la seguridad. Cuando en una familia, una escuela o una empresa existe un botiquín, se envía un mensaje claro. La salud y la vida son una prioridad. Vamos con nuestra primera pregunta de este módulo. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál es la función principal del botiquín en primeros auxilios? A. Guardar medicamentos para uso cotidiano. B. Atender de forma inmediata y organizada situaciones de salud hasta la llegada de ayuda profesional. C. Sustituir la atención médica avanzada. D. Almacenar objetos de limpieza y desinfección del hogar. La respuesta correcta es la B. Atender de forma inmediata y organizada situaciones de salud hasta la llegada de ayuda profesional. Porque el botiquín no reemplaza al médico ni sirve para cualquier uso cotidiano, sino que está diseñado para brindar un apoyo básico y temporal en emergencias. Ya que entendimos la función del botiquín en primeros auxilios, pasemos ahora a revisar qué debe contener un botiquín doméstico básico, el que todos deberíamos tener en casa. Ese será nuestro tema 2. Elementos básicos de un botiquín doméstico. Muy bien, ya entendimos cuál es la función del botiquín en primeros auxilios. Ahora vamos a hablar de algo mucho más concreto, el botiquín doméstico, es decir, el que todos deberíamos tener en casa. Quiero que lo piensen un momento. ¿Ustedes tienen un botiquín en casa? Y si lo tienen, ¿saben exactamente qué contiene? La realidad es que muchas veces lo que llamamos botiquín es una caja con medicinas vencidas o con cosas que poco tienen que ver con primeros auxilios. Así que hoy vamos a ver qué elementos no pueden faltar en un botiquín doméstico bien organizado. Características del botiquín doméstico. Antes de hablar de lo que contiene, aclaremos cómo debe ser. Accesible, que todos los miembros de la familia sepan dónde está. Seguro, fuera del alcance de los niños pequeños, pero no tan escondido que sea difícil de usar. Organizado, con divisiones o compartimentos para evitar el desorden.
Revisado periódicamente. Nada sirve si lo que hay está caducado o en mal estado. Elementos básicos que debe contener. 1. Material de protección personal. Guantes desechables. Mascarilla para ventilación boca a boca, opcional pero muy útil. Segundo, material de limpieza y desinfección. Alcohol al 70. Solución antiséptica, como povidona yodada. Agua oxigenada. Jabón neutro en barra o líquido. Tercer, material de curación y cobertura. Gasas estériles de diferentes tamaños. Vendas elásticas y de gasa. Cinta adhesiva o micropore. Apósitos adhesivos, curitas. Algodón. Cuarto, material para control de hemorragias e inmovilización. Venda triangular. Sirve como cabestrillo o para fijar. Torniquete improvisado. En algunos países ya se incluye torniquete comercial. Tabla pequeña o regla rígida para improvisar férula. Quinto, instrumentos básicos. Tijeras de punta roma. Pinzas, termómetro digital. Linterna pequeña con pilas de repuesto. 6. Medicamentos de uso común, siempre bajo recomendación médica y guardados en envases originales. Analgésicos y antipiréticos. Ejemplo, paracetamol. Sales de rehidratación oral. Pomada para quemaduras leves. Antihistamínicos para reacciones alérgicas leves. 7. Otros elementos útiles. Bolsa de frío instantáneo. Libreta pequeña y lápiz para anotar datos importantes. Lista con teléfonos de emergencias y centros de salud cercanos. Lo que no debe haber en un botiquín doméstico. Medicamentos vencidos o sin etiqueta. Remedios caseros guardados en frascos sin nombre. Jeringas o agujas sin necesidad específica. Sustancias tóxicas como alcohol metílico o productos de limpieza. Ejemplo práctico. Imaginemos que un niño en casa se cae y se hace un corte en la rodilla. Si no hay botiquín, corremos a buscar papel, un trapo o lo que encontremos, con riesgo de infección. Si hay un botiquín organizado, usamos guantes, limpiamos con agua y jabón, desinfectamos con solución antiséptica, cubrimos con una gasa estéril y fijamos con cinta. La diferencia es enorme. En un caso resolvemos bien y rápido, en el otro improvisamos y arriesgamos complicaciones. Consejos prácticos. Involucrar a toda la familia. Todos deben saber dónde está el botiquín y cómo usarlo. Colocar el botiquín en un lugar fijo y conocido. Cocina, sala principal, pasillo. Revisarlo al menos cada 3 a 6 meses. Usar envases originales para evitar confusiones. Reflexión adicional. El botiquín doméstico no solo es un conjunto de insumos, también es un símbolo de prevención y cuidado en la familia. Tenerlo listo nos recuerda que la seguridad empieza en casa y que un accidente pequeño puede resolverse mejor si estamos preparados. Vamos con una pregunta rápida para comprobar lo aprendido. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos es indispensable en un botiquín doméstico? A. Productos de limpieza como cloro y lejía. B. Gasas estériles, vendas y desinfectantes. C. Jeringas usadas para otros tratamientos. D. Medicamentos sin etiqueta ni fecha de vencimiento. La respuesta correcta es la B. Gasas estériles, vendas y desinfectantes. Porque esos son insumos básicos y seguros para atender lesiones comunes en el hogar. Los otros elementos son riesgosos o inadecuados. Ahora que ya tenemos claro qué debe contener un botiquín doméstico, avancemos al siguiente punto. El botiquín escolar, que aunque comparte algunos elementos, tiene características y diferencias importantes. Ese será nuestro tema 3. Botiquín escolar. Características y diferencias. Muy bien, ya revisamos qué debe contener un botiquín doméstico. Ahora pasemos a un entorno igual de importante, la escuela. Este es nuestro tema 3, botiquín escolar, características y diferencias. Las escuelas son espacios donde conviven muchos niños, adolescentes, docentes y personal administrativo. Esto significa que la probabilidad de accidentes menores es alta, caídas en el recreo, cortes en talleres, golpes en educación física. Por eso, el botiquín escolar no solo es un requisito de seguridad, sino una herramienta de cuidado que debe estar siempre lista. Características específicas del botiquín escolar. Accesible y visible. Debe estar en un lugar conocido por docentes y personal de apoyo. Señalizado, con un rótulo claro que lo identifique como botiquín. Portátil, en lo posible contar con un botiquín fijo y otro pequeño para actividades fuera del aula, paseos, excursiones, deportes.
Capacidad ampliada. Debe contener más insumos que el botiquín doméstico porque está destinado a un grupo mayor de personas. Controlado por un responsable. Lo ideal es que un docente designado o el personal de primeros auxilios de la escuela se encargue de revisarlo. Elementos básicos del botiquín escolar. 1. Protección personal. Guantes desechables. Mascarillas. Bolsas para desechos biológicos. Segundo, material de limpieza y desinfección. Alcohol al 70. Antiséptico tópico. Povidona yodada o clorexidina. Jabón neutro. Tercer, material de curación y cobertura. Gasas estériles de diferentes tamaños. Vendas elásticas y de gasa. Cinta adhesiva micropore. Apósitos adhesivos, curitas, en varias presentaciones. 4. Instrumentos básicos. Tijeras de punta roma. Pinzas. Termómetro digital, ideal con protector plástico para higiene. Linterna pequeña. 5. Otros elementos útiles. Bolsa de frío instantáneo, para golpes y torceduras. Libreta de registros, anotar incidentes y acciones realizadas. Lista de contactos de emergencia de los estudiantes y teléfonos de servicios de salud cercanos. Diferencias principales respecto al botiquín doméstico. Cantidad. El escolar debe tener más insumos, más gasas, vendas, curitas, porque atiende a varias personas al día. Registro. En la escuela debe quedar constancia de cada uso del botiquín. Esto no suele hacerse en casa. Enfoque en menores. Los accidentes más comunes son caídas, raspones y golpes, por lo que deben priorizarse insumos para este tipo de lesiones. Accesibilidad compartida. Mientras en casa basta con que la familia sepa dónde está, en la escuela deben conocerlo los docentes, administrativos e incluso algunos estudiantes de confianza. Ejemplo práctico. Un niño jugando en el recreo se raspa la rodilla. El personal de la escuela acude con el botiquín. 1. Coloca guantes. 2. Limpia la herida con agua y jabón. Tercera. Aplica antiséptico. 4. Cubre con una gasa estéril. 5. Anota en la libreta del botiquín lo ocurrido y notifica a los padres. Esto garantiza no solo que se atienda al niño, sino que quede constancia y se eviten complicaciones posteriores. Errores comunes en los botiquines escolares. Usar el botiquín como almacén de medicinas para resfriados. Tenerlo guardado bajo llave sin acceso rápido. No revisar caducidad de los insumos. No capacitar al personal en su uso básico. Reflexión adicional. El botiquín escolar no es solo un conjunto de materiales. También es un mensaje de responsabilidad y cuidado hacia la comunidad educativa. Tenerlo listo y en buen estado demuestra que la institución está preparada para responder ante imprevistos y que la seguridad de los estudiantes es una prioridad. Vamos con nuestra pregunta de cierre. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregúntase, ¿cuál de las siguientes características distingue al botiquín escolar del doméstico? A. Solo debe contener medicamentos para adultos. B. Debe tener registro de incidentes y más cantidad de insumos. C. Puede estar guardado bajo llave en la oficina del director. D. Se usa únicamente para emergencias graves. La respuesta correcta es la B. Debe tener registro de incidentes y más cantidad de insumos. Porque a diferencia del doméstico, el escolar atiende a una comunidad más amplia y requiere control administrativo para garantizar un uso adecuado. Ya que entendimos cómo debe estar organizado el botiquín escolar y qué lo hace diferente, pasemos ahora al botiquín laboral, que se adapta a las necesidades de cada entorno de trabajo. Ese será nuestro tema 4. Botiquín laboral. Elementos adicionales según el entorno. Muy bien, ya revisamos el botiquín escolar y sus diferencias con el doméstico. Ahora nos toca hablar de un espacio donde pasamos gran parte de nuestro tiempo. El trabajo. Y aquí quiero que pensemos juntos. No es lo mismo trabajar en una oficina que en una fábrica, en una mina, en un taller mecánico o en un restaurante. Los riesgos cambian y por lo tanto el botiquín también debe adaptarse. Características generales del botiquín laboral. Adecuado al tipo de empresa. Cada entorno laboral tiene riesgos propios. Cortes, quemaduras, caídas, golpes eléctricos. Accesible y señalizado. Debe estar en un lugar visible, marcado con un rótulo claro y de acceso rápido. Cantidad suficiente. Si hay muchos trabajadores, no basta con un solo botiquín, se deben distribuir estratégicamente en distintas áreas. Controlado por brigadas o responsables de seguridad. En muchas empresas existen brigadistas de emergencia que se encargan de revisar y usar el botiquín.
Elementos adicionales comunes en el botiquín laboral. 1. Protección personal extra. Más guantes desechables. Mascarillas y protectores faciales, según la actividad. Bolsas rojas para desechos biológicos. Segundo material para quemaduras. Gel o apósitos especiales para quemaduras. Compresas frías. Tercer material para heridas y hemorragias más complejas. Compresas de mayor tamaño. Vendas de presión. Torniquete comercial, dependiendo de la normativa y riesgos del país. 4. Instrumentos de apoyo. Férulas inflables o rígidas para inmovilización. Tijeras de seguridad de mayor resistencia. Termómetro digital. 5. Elementos específicos según el entorno. Oficinas. Botiquín estándar con énfasis en lesiones leves. Talleres y fábricas, mayor cantidad de vendas, apósitos grandes y material para hemorragias. Restaurantes y cocinas. Apósitos impermeables, gel para quemaduras, guantes resistentes. Construcción y minería, férulas, material de inmovilización y equipo básico para transporte de heridos. Importancia del botiquín laboral. Protege la salud de los trabajadores en el momento más crítico. Reduce complicaciones mientras llega a atención médica profesional. Forma parte de la cultura de seguridad laboral, junto con brigadas, simulacros y planes de emergencia. Ejemplo práctico. Imaginemos una fábrica donde un trabajador sufre una quemadura con aceite caliente. Si el botiquín es básico, solo habrá gasas y vendas. Pero si el botiquín está adaptado al entorno, tendrá apósitos para quemaduras, lo que permitirá aliviar el dolor y proteger la piel de inmediato. Esto puede marcar la diferencia en la recuperación del trabajador. Errores frecuentes en botiquines laborales. Tener solo un botiquín pequeño para toda la empresa. No asignar responsables claros de su control. Guardarlo en oficinas lejanas en lugar de áreas de riesgo. No reponer insumos después de un incidente. El botiquín laboral no debe verse como un gasto, sino como una inversión en la seguridad y bienestar de los trabajadores. Recuerden que un accidente laboral puede ocurrir en segundos, y la respuesta inmediata puede evitar consecuencias graves, incluso legales para la empresa. Un botiquín adaptado es parte del compromiso con la vida y con la prevención. Vamos con una pregunta rápida para reforzar lo aprendido. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos es más importante incluir en un botiquín laboral de una cocina o restaurante? A. Férulas inflables. B. Apósitos impermeables y gel para quemaduras. C. Jeringas con medicamentos. D. Desinfectantes industriales. La respuesta correcta es la B. Apósitos impermeables y gel para quemaduras. Porque en un entorno culinario los riesgos principales son cortes y quemaduras. Y los apósitos impermeables evitan que las heridas entren en contacto con alimentos. Ya que revisamos cómo debe adaptarse el botiquín al entorno laboral, avancemos ahora a un contexto más dinámico. El botiquín de viaje y transporte, que nos acompaña fuera de casa o del trabajo. Ese será nuestro tema 5. Botiquín de viaje y transporte. Muy bien, ya vimos cómo debe organizarse un botiquín en el trabajo según los riesgos del entorno. Ahora pasemos a una situación que nos involucra a todos, los viajes. Este es nuestro tema 5. Botiquín de viaje y transporte. Y quiero que pensemos en algo. ¿Cuántas veces hemos salido de viaje y solo llevamos un par de curitas o una pastilla para el dolor de cabeza? La verdad es que cuando nos movemos fuera de casa o del trabajo, estamos más expuestos a incidentes y, además, lejos de la atención médica inmediata. Ahí es donde el botiquín de viaje se convierte en nuestro mejor aliado. Características del botiquín de viaje. Portátil y compacto. Debe caber en una mochila o maleta sin ocupar demasiado espacio. Ligero. Fácil de transportar en excursiones, paseos o viajes largos. Adaptado al destino. No es lo mismo viajar a la playa, a la montaña, a otro país o en carretera. Revisado antes de cada salida. Asegurarse de que todos los elementos estén en buen estado y dentro de su fecha de caducidad. Elementos básicos del botiquín de viaje. 1. Protección personal. Guantes desechables. Mascarillas. Segundo material de curación y cobertura, gasas estériles pequeñas. Vendas elásticas. Apósitos adhesivos resistentes al agua. Cinta micropore. Tercer material de limpieza y desinfección. Toallitas con alcohol. Antiséptico en formato pequeño. Gel antibacterial. 4.
Medicamentos básicos, siempre recomendados por un profesional y en envases originales. Analgésicos y antipiréticos, ejemplo, paracetamol. Antihistamínicos para alergias. Antidiarreicos y sales de rehidratación oral. Repelente contra insectos. Protector solar y crema para quemaduras leves. 5. Otros elementos útiles. Termómetro digital pequeño. Tijeras pequeñas de punta roma. Pinzas. Bolsa de frío instantáneo. Lista de contactos de emergencia y seguro médico de viajes si aplica. Adaptaciones según el tipo de viaje. Viaje en carretera. Incluir chaleco reflectante, linterna y manta térmica. Viaje a la playa. Protector solar, gel para quemaduras, suero de hidratación. Excursión a la montaña. Repelente, vendas elásticas adicionales, pastillas potabilizadoras de agua. Viaje internacional, medicamentos básicos de uso personal, receta médica en caso de fármacos especiales, seguro médico vigente. Ejemplo práctico. Imaginemos una excursión a la montaña. Una persona tropieza y se hace un corte en la pierna. Si alguien lleva un botiquín de viaje, 1. Usa guantes. 2. Limpia con una toallita con alcohol. 3. Coloca una gasa estéril y la fija con micropore. 4. La persona puede continuar hasta recibir atención médica, sin riesgo de infección inmediata. Sin botiquín, lo que ocurre es improvisar con hojas, telas o nada, aumentando las complicaciones. Errores comunes en los botiquines de viaje. Creer que no hace falta porque es solo un viaje corto. Llevar un botiquín demasiado grande y pesado que al final nadie usa. Guardar medicamentos sueltos o sin nombre. Olvidar elementos básicos como protector solar o repelente que previenen problemas frecuentes. El botiquín de viaje nos recuerda algo esencial. La prevención también se mueve con nosotros. No importa si el viaje es de un día o de un mes, la distancia de los centros de salud hace que el tiempo de respuesta sea mayor, y contar con un botiquín puede marcar la diferencia entre disfrutar un viaje o convertirlo en una emergencia complicada. Un botiquín portátil no es un lujo, es una medida inteligente de autocuidado y responsabilidad. Vamos a comprobar lo aprendido. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes elementos no puede faltar en un botiquín de viaje? A. Gasas estériles y apósitos resistentes al agua. B. Productos de limpieza como cloro y lejía. C. Medicamentos sin envase ni fecha de caducidad. D. Herramientas pesadas para reparaciones mecánicas. La respuesta correcta es la A. Gasas estériles y apósitos resistentes al agua, porque son insumos básicos para atender heridas pequeñas en movimiento, mientras que las otras opciones son inadecuadas o incluso peligrosas. Ya que vimos cómo organizar un botiquín para los viajes, pasemos ahora a un aspecto muy importante: cómo almacenar y conservar los insumos para que siempre estén listos y en buen estado. Ese será nuestro tema 6. Normas de almacenamiento y conservación de insumos. Muy bien, ya sabemos cómo debe ser un botiquín en casa, en la escuela, en el trabajo y hasta cuando viajamos. Pero, ¿qué pasa si todos esos insumos están en mal estado, vencidos o contaminados? Exacto. De nada sirve tenerlos. Por eso, en este tema 6, normas de almacenamiento y conservación de insumos, vamos a aprender cómo mantener el botiquín en condiciones óptimas para que realmente cumpla su función en una emergencia. ¿Por qué es importante el almacenamiento correcto? Los insumos del botiquín son sensibles al tiempo, la temperatura y la humedad. Un material mal conservado puede perder eficacia o incluso causar daño. Ejemplo: una gasa húmeda deja de ser estéril, un medicamento expuesto al sol pierde potencia. Normas generales de almacenamiento. 1. Lugar adecuado. Guardar en un sitio fresco, seco y ventilado. Evitar lugares con exposición directa al sol, calor o humedad. Ejemplo: baño o cocina. Segundo contenedor del botiquín. Caja rígida, plástica o metálica, con tapa segura. Preferible que tenga divisiones internas para mantener el orden. De color llamativo, rojo, blanco con cruz verde y con señalización visible. Tercera, higiene. Mantener la caja limpia y seca. Revisar periódicamente que no haya polvo, insectos o derrames. Conservación de insumos específicos. Gasas, vendas y apósitos. Guardar en su empaque original, sellado y sin humedad.
Soluciones antisépticas, alcohol, povidona, agua oxigenada. Mantener en envases bien cerrados, lejos de fuentes de calor. Medicamentos básicos. O siempre en sus envases originales con nombre y fecha de vencimiento. O no traspasar a frascos sin etiqueta. O evitar guardarlos en sitios con cambios bruscos de temperatura. Instrumentos, tijeras, pinzas, termómetro. Guardar limpios, secos y protegidos. Otros elementos, bolsas de frío instantáneo, guantes, mascarillas. Revisar que no tengan roturas o fugas y que estén dentro de su vida útil. Errores comunes en el almacenamiento. Guardar el botiquín en la cocina o baño, lugares muy húmedos. Dejar medicamentos sin caja ni etiqueta. Usar envases abiertos o contaminados. No cerrar bien los líquidos, lo que provoca evaporación o derrames. Ejemplo práctico. Imaginemos una familia que guarda su botiquín en el baño. Un día necesitan gasas estériles, pero la humedad ha dañado el empaque y las gasas ya no son seguras. O intentan usar alcohol y el frasco estaba mal cerrado, así que ya no sirve. Resultado, el botiquín estaba, pero no cumplió su función. Esto nos muestra la importancia del almacenamiento correcto. Consejos prácticos. Revisar cada insumo antes de guardarlo nuevamente. Mantener el botiquín lejos del alcance de niños pequeños, pero accesible a los adultos. Evitar improvisar con bolsas o cajas frágiles. Si hay medicamentos, tener un listado visible de cada uno con fecha de vencimiento. Minuto extra de reflexión. Un botiquín mal almacenado es como un extintor descargado. Está ahí, pero no sirve cuando más se necesita. Por eso, la conservación de los insumos no es un detalle menor. Es la garantía de que en el momento crítico podremos actuar de forma rápida y eficaz. Preparar un botiquín no es solo llenarlo, sino también cuidarlo. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes prácticas es la más adecuada para conservar en buen estado los insumos de un botiquín? A. Guardarlo en la cocina para que esté siempre a la mano. B. Trasladar medicamentos a frascos sin etiquetas para ahorrar espacio. C. Mantener gasas y vendas en su empaque original y en un lugar seco. D. Dejar las soluciones antisépticas abiertas para usarlas rápido. La respuesta correcta es la C. Mantener gasas y vendas en su empaque original y en un lugar seco. Porque esa es la forma de conservar su esterilidad y eficacia. Los otros hábitos son errores frecuentes que comprometen la seguridad. Ya que sabemos cómo almacenar y conservar correctamente los insumos del botiquín, pasemos ahora a un aspecto complementario, la revisión periódica y el control de caducidad. Ese será nuestro tema 7, revisión periódica y control de caducidad. Muy bien, ya aprendimos cómo almacenar y conservar los insumos del botiquín. Ahora, aunque suene sencillo, hay un paso clave que suele olvidarse: la revisión periódica y el control de caducidad. De nada sirve tener un botiquín ordenado y bonito si, cuando lo necesitamos, encontramos gasas amarillentas, vendas con hongos o medicamentos vencidos. ¿Por qué es necesaria la revisión periódica? Porque los insumos se deterioran con el tiempo, incluso si no se usan. Porque los medicamentos tienen fecha de caducidad que indica hasta cuándo son seguros y efectivos. Porque en una emergencia no hay tiempo para verificar qué sirve y qué no. ¿Cada cuánto se debe revisar un botiquín? Lo ideal es cada 3 meses en hogares, escuelas y oficinas. En lugares de alto riesgo, fábricas, transporte, clínicas pequeñas, cada 1 o 2 meses. Antes y después de un viaje, si es un botiquín de transporte. Pasos para la revisión periódica. 1. Verificar cantidad. Revisar que no falten gasas, vendas, curitas o guantes. Si algo se usó, reponerlo de inmediato. 2. Revisar caducidad. Medicamentos. Comprobar fecha impresa en envase. Soluciones antisépticas. Revisar que no estén vencidas ni alteradas en color u olor. Insumos estériles. Chequear que el empaque esté sellado y con fecha vigente. Tercera, revisar estado físico. Gasas o vendas húmedas deben desecharse. Frascos con fugas o envases dañados reemplazar. Instrumentos oxidados o rotos cambiar. Cuarta, actualizar información de contacto. Teléfonos de emergencias, hospitales cercanos y contactos familiares. Quinto, registrar la revisión. Anotar fecha, insumos revisados y próximas caducidades.
Esto ayuda a que el botiquín no quede olvidado. Ejemplo práctico. Imaginemos que en una oficina ocurre un accidente con un corte profundo. Al abrir el botiquín, descubren que las gasas vencieron hace un año. El alcohol se evaporó y no hay guantes. ¿De qué sirvió tener botiquín? De nada. En cambio, con revisiones trimestrales, esos insumos ya se habrían reemplazado y la atención habría sido rápida y segura. Consejos prácticos. Asignar un responsable del botiquín en cada lugar. Colocar una etiqueta en la tapa con la fecha de la última revisión. Usar una libreta o checklist para llevar control. Aprovechar la revisión para ordenar nuevamente el botiquín. El botiquín no es un adorno, es una herramienta que puede salvar vidas. Revisarlo periódicamente es un acto de responsabilidad, no de desconfianza. Pensemos que nunca sabemos cuándo ocurrirá una emergencia. Puede ser hoy, mañana o en un año. La única manera de estar preparados es asegurándonos de que todo esté vigente y en buen estado. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál es la frecuencia recomendada para revisar un botiquín doméstico o escolar? A. Una vez cada 5 años. B. Solo cuando ocurre un accidente. C. Al menos cada 3 meses. D. Nunca, mientras no se use. La respuesta correcta es la C, al menos cada 3 meses. Porque la revisión periódica permite reponer insumos y controlar caducidades antes de que se convierta en un problema durante una emergencia. Ya que entendimos la importancia de revisar y controlar la caducidad del botiquín, ahora avancemos a otro punto fundamental, la señalización y accesibilidad del botiquín, para que todos sepan dónde está y puedan usarlo rápidamente. Señalización y accesibilidad del botiquín. Muy bien, ya revisamos cómo y cuándo debemos chequear el botiquín para que siempre esté vigente. Ahora, pensemos en esto. ¿De qué sirve tener un botiquín perfecto si, en el momento de la emergencia, nadie sabe dónde está? ¿Qué significa señalizar un botiquín? Es colocar símbolos claros y visibles que indiquen la ubicación del botiquín. Generalmente se utiliza una cruz verde sobre fondo blanco, reconocida internacionalmente. La señalización debe estar en lugares estratégicos, pasillos, oficinas, salones o puntos de reunión. ¿Por qué es importante la señalización? Permite que cualquier persona lo localice rápidamente en una emergencia. Evita pérdida de tiempo valioso buscando. Transmite seguridad y confianza al personal o la familia. Accesibilidad del botiquín. 1. Ubicación estratégica. En un lugar central y fácil de alcanzar. Nunca detrás de muebles ni en sitios cerrados con llave. Segunda, altura adecuada. A nivel medio, ni muy alto ni demasiado bajo. Que sea accesible para adultos de cualquier estatura. Tercero, libre de obstáculos. No debe estar bloqueado por escritorios, calles o equipos. Cuarto, conocimiento compartido. Todos deben saber dónde está, familia, alumnos, docentes, trabajadores. En empresas grandes, elaborar un mapa con la ubicación de los botiquines. Señalización en distintos entornos. Hogar, basta con un rótulo sencillo y que todos los miembros de la familia conozcan la ubicación. Escuela, carteles visibles en pasillos y salones. Puede incluir un mapa de la ubicación de botiquines. Trabajo, señalización normalizada, según normas de seguridad industrial, en zonas de alto tránsito. Transporte. En buses o aviones debe haber un símbolo claro en el compartimento del botiquín. Ejemplo práctico. Imaginemos un accidente en una fábrica. Un trabajador se corta con una máquina y sangra mucho. Todos saben que existe un botiquín, pero nadie recuerda en qué oficina está, ni hay señalización visible. Se pierden minutos valiosos buscando la caja. En cambio, con una señal luminosa o un rótulo claro en la pared, cualquiera habría llegado en segundos al botiquín. Esa diferencia puede salvar una vida. Errores comunes en la señalización y accesibilidad. Guardar el botiquín bajo llave en la oficina del director o jefe. No tener señalización o tenerla dañada y poco visible. Ubicar el botiquín en sitios de difícil acceso o con obstáculos. Cambiar de lugar el botiquín sin informar al resto. Consejos prácticos. Revisar periódicamente que las señales estén en buen estado y visibles. Asegurarse de que el botiquín esté siempre en el mismo lugar. En empresas o escuelas grandes, incluir la ubicación de los botiquines en los simulacros. En el hogar, enseñar a los niños mayores dónde está y cuándo usarlo.
El botiquín es como un extintor. No basta con tenerlo, hay que saber exactamente dónde está. En una emergencia, la diferencia entre un botiquín accesible y uno escondido puede ser la diferencia entre actuar de inmediato o perder tiempo valioso. Recordemos, un botiquín escondido es un botiquín inútil. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes prácticas es la más adecuada en relación al botiquín? A. Guardarlo bajo llave en la oficina del jefe para mayor seguridad. B. Colocarlo en un lugar central y señalizarlo con un símbolo visible. C. Ponerlo en un estante alto para que nadie lo toque. D. Cambiarlo de lugar según la necesidad sin avisar. La respuesta correcta es la B. Colocarlo en un lugar central y señalizarlo con un símbolo visible. Porque esa es la manera de asegurar que sea útil en cualquier momento y accesible para todos. Ya que vimos la importancia de la señalización y la accesibilidad del botiquín, demos un paso más. Hablemos de prevención de accidentes en el hogar, porque la mejor manera de usar un botiquín es justamente usarlo lo menos posible. Tema 9. Prevención de accidentes en el hogar. Muy bien, ya hablamos de la importancia de la señalización y accesibilidad del botiquín. Ahora avancemos a un tema fundamental, porque lo mejor que podemos hacer es evitar que ocurra la emergencia. El hogar debería ser el lugar más seguro, pero paradójicamente es uno de los sitios donde ocurren más accidentes. Caídas, quemaduras, intoxicaciones, cortes, y muchos de ellos afectan a niños y adultos mayores. Por eso, hablemos de cómo reducir riesgos en la vida diaria. Principales riesgos en el hogar. 1. Caídas, escaleras sin pasamanos, suelos mojados o resbaladizos, objetos tirados en pasillos. 2. Quemaduras, agua o aceite caliente en la cocina, plancha, estufas, hornos, exposición al sol sin protección. 3. Intoxicaciones, medicamentos al alcance de los niños, productos de limpieza mal guardados, gases y fugas en la cocina. 4. Cortes y heridas, uso inadecuado de cuchillos o herramientas, vidrios rotos mal recogidos. 5. Asfixias, juguetes pequeños que pueden tragarse, bolsas plásticas en manos de niños, almohadas o ropa de cama inadecuada en bebés. Medidas de prevención en el hogar. Orden y limpieza. Mantener pasillos libres de objetos y escaleras seguras. Seguridad en la cocina. Usar guantes al manipular objetos calientes. No dejar ollas en fuego sin supervisión. Almacenamiento seguro. Guardar medicamentos y químicos en estantes altos o bajo llave. Protección de enchufes y cables. Usar protectores en tomacorrientes. Revisar cables en mal estado. Baños seguros. Colocar alfombrillas antideslizantes. Barandales en duchas para adultos mayores. Supervisión constante de niños y adultos mayores. Acompañar en actividades de riesgo. Ejemplo práctico. Imaginemos un niño que entra a la cocina y alcanza un frasco de cloro guardado en una botella sin etiqueta. Lo confunde con agua y lo bebe. Un accidente grave que pudo evitarse con una medida simple: guardar productos de limpieza en envases originales y en un lugar fuera del alcance. La prevención en casa no requiere cosas complicadas, solo un poco de organización y conciencia. Errores comunes en el hogar. Guardar productos tóxicos en envases de bebidas. Usar escaleras inestables para alcanzar lugares altos. No apagar velas o inciensos antes de dormir. Dejar ollas en la estufa con los mangos hacia afuera. No colocar barandales o protectores en ventanas cuando hay niños. Consejos prácticos. Hacer una revisión del hogar cada cierto tiempo para identificar riesgos. Involucrar a toda la familia en las medidas preventivas. Colocar detectores de humo y revisar el estado del gas. Enseñar a los niños reglas básicas de seguridad desde pequeños. El hogar puede ser un refugio o un lugar lleno de riesgos ocultos. La diferencia está en la prevención. Un pequeño cambio, como guardar correctamente los medicamentos o poner un tapete antideslizante, puede evitar un accidente que cambie la vida de una familia. Recordemos, la seguridad empieza en casa. Pregunta de repaso. Vamos con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de las siguientes prácticas es la más segura en el hogar? A. Guardar productos de limpieza en botellas de gaseosa. B. Colocar barandales en escaleras y alfombrillas antideslizantes en el baño. C. Dejar ollas en la estufa con los mangos hacia afuera. D. Usar cables eléctricos pelados si aún funcionan.
La respuesta correcta es la B. Colocar barandales en escaleras y alfombrillas antideslizantes en el baño. Porque esas medidas previenen caídas, uno de los accidentes más frecuentes en el hogar. Ya que revisamos cómo prevenir accidentes en casa, pasemos ahora al ámbito escolar y laboral, donde también se presentan muchos riesgos. Prevención de accidentes en la escuela y el trabajo. Llegamos al último tema de este segundo módulo. Este es el tema 10. Prevención de accidentes en la escuela y el trabajo. Y quiero que pensemos en algo. Tanto la escuela como el lugar de trabajo son espacios donde pasamos muchas horas del día. En ambos, compartimos con otras personas y realizamos actividades que pueden generar riesgos, caídas, golpes, quemaduras, cortes o incluso emergencias mayores. Por eso, hablar de prevención en estos entornos no es opcional, es una prioridad. Accidentes comunes en la escuela, caídas y golpes, en recreos, juegos o deportes. Cortes, en talleres, laboratorios o al manipular objetos. Quemaduras, en laboratorios o cocinas escolares. Intoxicaciones, por productos químicos o alimentos en mal estado. Asfixias, en niños pequeños por objetos pequeños o atragantamientos. Medidas de prevención en la escuela. Supervisión constante durante recreos y actividades físicas. Botiquines señalizados y accesibles en varias áreas. Capacitación básica para docentes y personal administrativo. Reglamentos claros de seguridad en laboratorios y talleres. Señalización de zonas de riesgo y salidas de emergencia. Accidentes comunes en el trabajo, caídas de altura o a nivel del suelo. Cortes y heridas con herramientas o maquinarias. Quemaduras en cocinas, fábricas o talleres. Accidentes eléctricos, por equipos mal instalados o cables dañados. Problemas musculoesqueléticos, por malas posturas o sobreesfuerzos. Medidas de prevención en el trabajo. Uso obligatorio de equipos de protección personal, EPP. Capacitaciones periódicas en seguridad y primeros auxilios. Señalización adecuada de áreas de riesgo. Revisiones periódicas de maquinarias y equipos eléctricos. Implementación de brigadas de emergencia y simulacros. Ejemplo práctico. Imaginemos una escuela donde los pasillos están mojados después de la limpieza y no hay señalización de piso húmedo. Un estudiante corre y cae, golpeándose fuertemente la cabeza. Ese accidente pudo evitarse con una medida tan sencilla como colocar un letrero visible. O pensemos en una empresa de construcción donde los trabajadores no usan casco. Una caída de material desde altura puede ser fatal. La prevención no son solo reglas, son acciones que salvan vidas. Errores frecuentes en prevención. Confiar en que nunca pasa nada. No dar mantenimiento a equipos e instalaciones. Tener señalización dañada o inexistente. Capacitar solo una vez y no reforzar con práctica continua. Consejos prácticos. Promover una cultura de seguridad en la escuela y el trabajo. Involucrar a todos, estudiantes, docentes, trabajadores, supervisores. Hacer revisiones constantes de riesgos visibles. Realizar simulacros para entrenar la respuesta en emergencias. La prevención es la mejor herramienta que tenemos. Un accidente no solo afecta a la víctima, también impacta en la familia, en los compañeros y en toda la comunidad educativa o laboral. Prevenir no cuesta tanto, pero descuidar la prevención puede salir muy caro. Recordemos siempre, seguridad primero, siempre y en todo lugar. Vamos con la última pregunta de este módulo. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de estas medidas es clave para la prevención de accidentes en el trabajo? A. Usar equipos de protección personal y realizar capacitaciones periódicas. B. Guardar el botiquín en un lugar cerrado bajo llave. C. Confiar en que los trabajadores ya saben cuidarse solos. D. No realizar simulacros porque quitan tiempo. La respuesta correcta es la A. Usar equipos de protección personal y realizar capacitaciones periódicas. Porque estas acciones reducen significativamente los riesgos y forman parte de una cultura activa de prevención. Con esto concluimos el módulo 2, Botiquín y prevención en la vida cotidiana. Quiero felicitarlos por haber completado este segundo día del diplomado. Hoy hemos aprendido no solo qué debe contener un botiquín en diferentes contextos, sino también cómo almacenarlo, revisarlo y, sobre todo, cómo prevenir accidentes en el hogar, la escuela y el trabajo. Recuerden, el mejor accidente es aquel que nunca ocurre, y la prevención es nuestra mejor aliada. Mañana continuaremos con el módulo 3.
Reconocimiento de urgencias médicas frecuentes, donde aprenderemos a identificar rápidamente las situaciones de salud más comunes y qué hacer en cada caso. Será un módulo muy enriquecedor que estoy seguro les resultará muy útil. Gracias por su atención, los felicito nuevamente por el esfuerzo y ahora cedo la palabra a nuestra anfitriona Verónica, quien dará las últimas indicaciones. Muchas gracias, profesor Mateo, por toda la información compartida el día de hoy. Y a ustedes, participantes, felicitaciones por completar este segundo módulo del diplomado en primeros auxilios. Estoy segura de que ahora tienen una visión mucho más clara sobre la importancia del botiquín y de la prevención en la vida cotidiana. Recuerden que mañana continuaremos con el módulo 3, reconocimiento de urgencias médicas frecuentes. Será una sesión muy interesante porque aprenderemos a identificar situaciones críticas como desmayos, convulsiones, hemorragias o quemaduras y cómo debemos actuar de manera teórica frente a ellas. Además, en este módulo tendremos una noticia importante que les ayudará en su futuro profesional. Les agradecemos por su constancia y participación activa. Ha sido un gusto acompañarlos hoy. Les deseo un excelente descanso y nos reencontramos mañana.